Entonces, les doy unos minutos, por favor, para que ingresen al Kahoot, que como es usual, en esta ocasión los vamos a utilizar para tener un poco más de interacción y poder compartir algunas cosas. Yo les recomiendo que tengan en una pantalla el Zoom y que puedan desde ahí escuchar y ver la presentación, y al costado o en el celular tener el Kahoot. La clave es 2593396. Ujú. Veo que ya Ana, muchísimas gracias por ponerlo en el chat y entonces avanzamos. A ver, perdón. Ok, ok. Eh, lo primero que vamos a repasar un poquito es una idea de qué cosa es un conflicto, de algunas características de los conflictos y por qué se produce. Les contaré que el tema de la gestión de conflictos fue uno de los primeros temas que, que yo investigué en mi carrera profesional y que después eso me llevó a distintos lugares. Y una de las principales cosas que uno tiene que ver cuando piensa en un conflicto es quitarse de la idea de que el conflicto ocurre al mismo tiempo que ocurre la manifestación. Es decir, el conflicto entre dos partes no ocurre cuando ocurre la discusión. El conflicto comenzó mucho antes. Es diferente el conflicto de su manifestación. De hecho, en nuestra sociedad tenemos una serie de conflictos que están en contraposición permanente. Y a medida que vamos avanzando, la sociedad va estableciendo formas pacíficas de irlos solucionando. Cuando ocurren las manifestaciones, cuando ocurre una protesta, cuando ocurre algo, es una manifestación de esos conflictos. Un conflicto ocurre cuando dos o más partes tienen objetivos incompatibles. Por ejemplo, hay, un, hay una incompatibilidad entre comprador y vendedor cuando negocian el precio. Y la forma que han seleccionado para dirimir ese conflicto es la negociación. Cuando hay unos presos que se rebelan en una prisión, hay unos objetivos incompatibles. Están los prisioneros, los presos que están cumpliendo una condena, que tienen uno o más objetivos, que puede ser las mejoras de condiciones de carcelarias, salir de prisión y algo más, y aquellos que custodian la prisión. Y puede haber diversas formas de gestionar ese conflicto. Cuando una pareja de esposos discute sobre si gastar sobre materia del presupuesto, hay una incompatibilidad de objetivos. Entonces, los conflictos no siempre se tienen que ver como una manifestación violenta. De hecho, el éxito o la paz en una sociedad se encuentra cuando encontramos formas pacíficas en que estos conflictos se vayan gestionando. Muchos de estos conflictos nunca se solucionan y se van gestionando. Por ejemplo, dos candidatos que buscan llegar a la presidencia o que buscan ejercer la más alta magistratura, eh, están en conflicto. Solamente hay una posición de presidente. Uno de los dos llegará al poder. Y la forma que tiene la sociedad que ha establecido para dirimir este conflicto entre diversos grupos
que quieren llegar, que quieren administrar el Estado, que quieren ser gobierno del Estado, es el mecanismo democrático. Entonces, el primer concepto es, el conflicto es cuando dos o más partes tienen objetivos incompatibles. Y esto lo van a gestionar de diferentes maneras. La crisis es el momento en el cual percibimos que es factible que se generen cambios. Algo en el balance va a cambiar. Y se suele ocurrir o generar por los esfuerzos de una de las partes por mejorar su posición en el conflicto. Por ejemplo, cuando hay un conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo, ese balance de poder puede tener manifestaciones a través de leyes, a través de demandas de acción de inconstitucionalidad o cosas que dirime otro poder. Las manifestaciones son las expresiones que tiene el conflicto y esto pueden ser muy variadas. Como les mencionaba, leyes, uso de la fuerza pública, protestas sociales, comunicados de prensa, pueden tener muchas formas. ¿Qué cosa depende? Por eso es que decimos que a veces hay conflictos que están en estado de latencia, que están ahí pero no se están manifestando actualmente, y otros conflictos que están manifiestos, en actividad, que se están manifestando. ¿Por qué ocurren los conflictos? Ocurre por la competencia. Ocurre porque la competencia por recursos, perdón, discúlpenme ahí en la presentación, para satisfacer necesidades de las partes. Esto es una teoría economicista de los conflictos, la cual creo que nos funciona para tratar este tema. Pero es la competencia por esos recursos, es la competencia por el poder, es la competencia por derechos, es la competencia por ciertas cosas y buscan satisfacer una necesidad. Y hay quien pregunta, ¿pero por qué antes no teníamos conflictos y ahora tenemos conflictos en el Perú? Porque sin recursos no hay conflicto. Cuando no es que la minería traiga conflictos, es que la existencia de recursos en sí misma genera un conflicto. Hasta que se establece una forma sólida y estable en el cual estos recursos se van a distribuir. ¿Qué es lo que ocurre en otros países? Donde tenemos un poder judicial más estable, o en Canadá, o en otros lugares, donde hay minería y no hay problemas sobre conflictos. Bueno, para empezar, sí, siempre tienen algunos problemas, pero ya está canalizado la forma en que se van a realizar. Entonces, por ejemplo, tenemos que ya se sabe que va a ocurrir una consulta, que si esa consulta no pasa en determinadas condiciones, se va a ir ante un juez o que se va a hacer una votación. Entonces, hay un procedimiento que ya está acordado, que es de conformidad para todas las partes y mediante el cual se va a dirimir el conflicto. Y ese conflicto subyace sobre ciertos recursos, ya sea recursos naturales, ya sea dinero, ya sea los diferentes aspectos que veamos. Entendamos recursos no solamente como dinero, entendámoslos en un término amplio. Es todo aquello que se utiliza para satisfacer una necesidad. Si yo quiero mantener mi estilo de vida nómade en el Ártico, probablemente para mí un recurso es la intangibilidad de los territorios inuit en el Canadá, o los desiertos de Australia, o lo que consideremos conveniente. O si soy un tuareg, probablemente sea los desiertos del Sahara. El conflicto es recurrente donde hay incertidumbre sobre la distribución de estos recursos. La actividad minera se retomó a partir del año 95 y de ahí se fue generalizando. Y había una situación de incertidumbre de cómo se iban a resolver estos conflictos, más aún después del fin del gobierno de Fujimori
en el cual se utilizaba básicamente la fuerza pública. Cuando esto termina y se empiezan a elaborar mecanismos democráticos para gestionar estos conflictos, surge una incertidumbre. Y los mecanismos que se establecen son percibidos como injustos por partes de la población. Eh, y eso genera incertidumbre y eso genera la pugna constante. Esta incertidumbre de cómo se van a distribuir esos recursos genera ese conflicto constante. Cuando, de forma muy similar, cuando en una casa empieza a haber un tipo de recurso nuevo, de tiempo, de atención, de dinero, y hay incertidumbre sobre cómo se va a distribuir, pueden surgir discusiones sobre cómo se van a distribuir esos recursos. Una vez que se establece el orden de cómo se van a distribuir, de que va a ser de que tanto para tal persona, tanto para tal persona, tal para... ¿no? Ya tenemos una base estable sobre la cual los conflictos disminuyen. Pueden volver a surgir, pueden volver a surgir en la medida que alguien vea que sus necesidades no son satisfechas o que tienen unas mayores expectativas o que piense que puede mejorar las condiciones, que vuelve a percibir la incertidumbre. Esto, no sé si habrán visto en las películas, pasaba mucho que cuando el rey caía, todo el mundo le decía al nuevo monarca que había un momento de incertidumbre. Es que porque con el cambio de monarca venía del rey, venía un momento de incertidumbre. La gente no sabía cuál era el criterio del nuevo rey. ¿Ok? Ah, ok, entonces vamos a avanzar uno más antes de pasar al Kahoot. ¿Cómo manejamos ese conflicto? Hay una cierta gama de herramientas que se utilizan para manejar un conflicto. Pero hay dos criterios que hay que tener en cuenta para ver qué herramienta vamos a utilizar. El primer criterio es la factibilidad, es decir, ¿es la herramienta idónea para utilizar esa herramienta o no? Y la segunda es la sostenibilidad, es decir, ¿qué tan a largo tiempo si utilizo esa herramienta y llego a ese resultado va a ser sostenible eso que estoy haciendo? De un lado, tenemos mientras más nos acerquemos hacia el diálogo, el diálogo es la herramienta que propicia más la integración, es la que toma más tiempo la mayoría de veces. Y del otro lado, tenemos hacia las herramientas que más alienación generan, tenemos la agresión. Voy a explicar un poquito ambos conceptos. La integración es el proceso en el cual una o más partes empiezan a compartir visiones, empiezan a compartir conocimientos, empiezan a trabajar en conjunto. La alienación, por el otro lado, es un proceso mediante el cual la gente se separa, se, se distancia los unos de los otros. Entonces, el diálogo es un proceso en el cual dicen bueno, no dicen los expertos, sino decimos que es un proceso en el cual las partes en conflicto entran en el proceso de buscar un futuro compartido, un futuro en el cual ambos puedan convivir. No es un proceso que se trabaja en conjunto, a diferencia de la negociación, que como veíamos en la sesión anterior, cada uno jala para su lado, buscando llegar a un acuerdo justo. En la negociación debemos presuponer que ambas partes son partes responsables y que pueden trabajar cada uno defender sus intereses. En cambio, en el diálogo estamos trabajando en conjunto y yo velo por los intereses, la sostenibilidad y las necesidades de la otra parte tanto como las mías.
En la negociación me puedo guardar información relevante. En el proceso de diálogo, de construcción, ya no es tanto así. Muchas veces me conviene compartir esa información porque estoy trabajando con la otra parte. La manipulación es una versión más agresiva de la negociación y en muchos casos considerado la herramienta prohibida, porque finge manifestarse como diálogo o como negociación cuando en realidad no lo es. Busca engañar, torcer, utilizar la emocionalidad de la otra persona para hacerlo llegar a nuestra conclusión, hacerlo aceptar nuestras conclusiones. Y generalmente trae grados de malestar, fastidio, animadversión. A largo plazo presenta problemas para la sostenibilidad, genera una animadversión hacia la persona. Las películas suelen mostrarnos que la negociación y la manipulación son muy similares, cuando en realidad no lo son tanto. De hecho, las personas que manipulan de esa manera, tarde o temprano se terminan haciendo una fama por la cual la mayoría de personas tienden a evitar después relacionarse con ellas. Por el otro lado tenemos la imposición, que es cuando alguien viene y te dice, es cuando vienen tus padres y te dicen, ¿sabes qué? Te tienes que acabar tus garbanzos. Que es lo mismo que hace el Estado cuando pone una ley. Te dice, todos tienen que pagar a partir de la fecha 18%, 19%, 20% de IGB. No hay mucha discusión ahí. O sea, una vez que sale la norma hay que cumplirla y podremos discutirla en otros niveles. Pero, o cuando llega el policía y agarra, toca el pito y hace señal de que pasa el vehículo. Es una imposición. Mucho tema al respecto. En ese sentido, en el contrato social que sostiene el Estado, la imposición, el poder de imponer el ius imperium, ha sido entregado al Estado. El tercero es la amenaza, que es cuando ya más allá de una simple imposición de yo te ordeno, oye, esto lo vas a hacer así, es cuando yo agarro y le digo a la otra persona, haz esto, si no esto, y explicito una consecuencia si es que la persona no ejecuta o no acepta realizar las acciones que yo le estoy imponiendo, o la falta de acciones que le estoy imponiendo, el acuerdo que estamos llegando. Finalmente, la última ratio es la agresión, que en el mismo sentido, el uso de la fuerza está entregado al Estado. ¿Cuándo ocurre la agresión? Por ejemplo, en una sociedad democrática o que aspira a hacerlo. Cuando, por ejemplo, alguien viola la ley o pone en cierto peligro a otras personas. El caso que poníamos, el caso de la prisión. Un grupo de reos se rebela en una cárcel y toma control de la cárcel. O un grupo de delincuentes entra a una embajada y secuestra al embajador. Puedo intentar dialogar, puedo intentar negociar. En estos casos, inclusive decimos que la autoridad está autorizada inclusive a manipular. Puede intentar imponer, también puede intentar amenazar, pero llegada la última ratio, realizará la agresión para salvar la vida de inocentes. Y entrará la policía, el ejército, los marinos, aquel que deba de ingresar para finalizar la situación. Entonces, eh, cada uno de ellos tiene un espacio dependiendo de la situación. Ok, habiendo, creo que ya con eso hemos dado un círculo completo y visto el panorama por entero, vamos a cambiar y
Voy a compartir con ustedes. Tenemos Nicolai, 22 jugadores, antes, ¿sí? antes, bueno, o después tú me dices, pero tenemos una consulta por el chat en la línea de lo que nos contabas. No sé si deseas responderla ahorita o luego del Kahoot. Luego del Kahoot. Lo Ok, respondemos luego del perfecto. Kahoot. Ok. Gracias. Vuelve a estar en pantalla, por favor, aquellos que no hayan podido ingresar. Está 259-3396. ¿Ok? Veo que están ingresando un par de jugadores más y les doy un minuto para que aquel que falte ingrese. Entre tanto, veamos, muevo el chat para no taparles. Eh, Veo una pregunta, ¿dónde se encontraría la persuasión? Ahorita lo contestamos, pero no antes del Kahoot. 33 participantes. 34, 259, 3396. En esta ocasión he preparado un Kahoot distinto para todos ustedes. En este caso, el, la, todas las preguntas son de opciones múltiples. Puede haber más de una respuesta correcta. Y eso no significa que todas sean correctas, aunque en algún caso sí. Llegamos a los 40 y tenemos 66 participantes. Nos faltan algunos cuantos. Ya se está acabando el minuto de tolerancia que hemos dado. Acaba de entrar Diego Yuri. 41, 42. Ok, comenzamos. A ver. La primera pregunta. ¿Cuáles son los elementos del concepto de conflicto que vamos a manejar? En rojo, 60 segundos, una o más partes, manifestaciones de violencia, posibilidad de cambios drásticos, percepción de objetivos incompatibles. Les dejo los 60 segundos para que ya tenemos 7 respuestas. Les dejo a todos. En rojo, una o más partes. En amarillo, manifestaciones de violencia. En azul, percepción de objetivos incompatibles. En verde, posibilidad de cambios drásticos. Estamos con 26 respuestas, 28, 20, 28. Quedan 20 segundos. 13, 12, 34 respuestas, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se acabó. Ok. Eh, Voy a explicar para que todos tengamos más o menos los conceptos claros. El conflicto requiere más de dos partes. Entonces, una o más partes no es. Manifestaciones de violencia. Como bien señalé al inicio, una cosa es el conflicto, otra cosa son sus manifestaciones. Los conflictos pueden estar subyacentes sin que podamos ver las manifestaciones, y las manifestaciones no necesariamente son violentas. Posibilidad de cambios drásticos. Eso está dentro del concepto de crisis. Y efectivamente, el inicio del conflicto es la percepción de objetivos incompatibles. ¿Y por qué la percepción? Porque la percepción nos indica que muchas veces estos objetivos no necesariamente son incompatibles, simplemente que las partes los perciben así. ¿Ok? Vayan dejando sus preguntas mientras avanzo a la segunda pregunta, porque la segunda pregunta todavía está dentro de este grupo que vamos a trabajar. ¿Sí? Todos atentos al Kahoot, no se desanimen, vamos. Adelante, ¿a quién tenemos? Tenemos a Luz, que está con 879 puntos, de ahí sigue Renzo con 878, Tania con 855. Vamos a ver cómo continuamos. Siguiente pregunta, también de selección múltiple. ¿Cuáles son las formas para la gestión de conflictos?
lo acabamos de hablar. En rojo, el diálogo. En azul, la manipulación, la imposición y la amenaza. En amarillo, la negociación. En verde, la agresión. De selección múltiple. Tengo ya 45 respuestas. Parece que esta pregunta ha estado mucho más clara. Eh, Quedan 11 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 46 respuestas. Alguien se animó al final. Y, a ver, todas eran correctas. Puntaje completo obtienen aquellos que marcaron las 4. Y efectivamente, todos estos son mecanismos de gestión de conflictos. Recordemos, la manipulación no suele ser el más recomendable, es el único que realmente tomámoslo con pinzas, y la agresión, la imposición y la amenaza son aquellos para cuando estamos expresamente autorizados para ellos, y por el otro lado tenemos el diálogo y la negociación, que son los niños buenos de esta historia. Veamos cómo vamos. Franco tiene 4.117 puntos, de ahí viene John con 3.672 puntos, Gian con 3.660. De ahí sigue Pepe con 3.464 y Rodrigo Villafú. Ok, así tenemos a los 5 primeros. Ahora sí, regresamos a nuestra presentación y ahora sí, si teníamos alguna pregunta, encantado de responderla. A ver, veía en el chat Sí, que entiendo que la pregunta... ¿Aló? ¿Sí? sí, te ayudo leyendo la pregunta para... Por favor. Listo, a ver. Ya, es de Luis Vázquez y nos pregunta, ¿dónde se encontraría la persuasión? Ok. La persuasión es uno de los mecanismos del diálogo. La persuasión en realidad es una... está... La persuasión en realidad lo encuentras en el diálogo, en la negociación, inclusive lo encuentras en la manipulación. Suele estar más citada en los textos en el diálogo, como la forma más pura de hacerlo. ¿Ok? Pero lo vas a encontrar tanto en la negociación como en la manipulación como en el diálogo. Y para eso vamos a citar un poquito más adelante aquel que es considerado el maestro máximo de la persuasión. Muy buena pregunta. Pero lo primero que requerimos para entrar en los procesos es, eh, vamos a tratar sobre todo el tema del diálogo, es el tema de reconocer al otro. Y primero vamos a ver por qué hay momentos en que una de las partes no reconoce al otro. A veces no reconoce al otro porque piensa que no hay necesidad. Yo les voy a contar un caso que yo tuve que analizar. Esto ocurrió en Huancayo. Había una municipalidad que estaba haciendo una obra de un centro de reciclaje de residuos sólidos y estuvo planificado durante cerca de 2 años. En eso se empieza la construcción y el alcalde de la zona se preocupó en avisar mucho y documentar el proyecto en su distrito. En el distrito vecino, que era colindante, no comunicó de qué trataba el proyecto. Y en ese distrito vecino, una radio empezó a poner la noticia de que no iba a ser, de que iba a ser un botadero y que iba a contaminar el área y que iba a estar muy cerca de los terrenos
de este distrito vecino. El alcalde del lugar donde se iba a realizar la obra decía, yo no tengo por qué difundir el proyecto en el distrito vecino. Yo soy el alcalde de esta localidad. Y el alcalde de la otra localidad decía, es el proyecto del otro, que el otro lo venga y lo difunda. El día que comenzaron las obras, bajó toda la población e impidió la obra. Ninguno de los dos vio la necesidad. Simplemente dijeron, decía que era responsabilidad del otro. Y el alcalde que estaba ejecutando la obra decía, yo puedo realizar mi obra sin ningún problema. Y no se le pasó por la cabeza que alguien lo podía detener. Igual así ocurre con varios actores, o políticos o varias personas. A veces dicen, si esto lo puedo hacer solo, ¿por qué voy a dialogar o por qué voy a meter a otra persona? Hay personas que por su experiencia consideran que el diálogo no sirve. Probablemente en su experiencia se vieron involucrados en diálogos que fueron infructuosos, lentos o que no llegaron a resultados. Hay personas que piensan que cuando dialogan ponen en riesgo su reputación, que piensan que cuando están, que sentarse a conversar con determinada persona los va a poner en riesgo. Y hay personas que tienen desconfianza, que desconfían en el proceso o en los actores. O sea, cómo se va a realizar o quiénes están interviniendo y tienen problemas al respecto. ¿Cómo se trata esto? Esto generalmente se trata en reuniones previas y se va sensibilizando sobre la necesidad del diálogo, sobre qué cosas pudieron haber ido mal en otros procesos de diálogo, en sensibilizar la reputación de la persona y en el tema del proceso y los actores. ¿Qué cosa ocurre cuando reconocemos al otro? Básicamente hay varios niveles. Está el derecho a estar informado de lo que está ocurriendo, está el derecho a ser escuchado y está el derecho a ser tomado en cuenta. El diálogo, el diálogo no es la imposición por ninguna de las dos partes. Y este conjunto de cosas es la que hacen que el diálogo funcione. Es el derecho a que se me comparta toda la información relevante, es el derecho a que se me escuche mi opinión, las preguntas, las dudas que tengo, es el derecho a ser tomado en cuenta. Seamos uno, dos, tres, cuatro. En el momento que se hace eso, se está reconociendo la existencia de la otra persona. No necesariamente implica ser obedecido o que se dé la solución que nosotros queremos, pero establece el nivel mínimo para el diálogo. Entonces, antes de abordar el diálogo, cuando ya estamos sentados, cuando vamos a empezar el diálogo, hacemos un ejercicio muy similar al que hacemos el de la negociación, que es pensar en nuestras mejores alternativas dentro del acuerdo. Pensar la mejor alternativa al acuerdo. ¿Qué cosa podemos obtener o realizar si es que no llegamos a un acuerdo? Y de las otras partes, ¿cuáles son las mejores alternativas al acuerdo y dentro del acuerdo de los demás? Y por último, debemos ser conscientes, muy conscientes, de respetar los límites propios y ajenos. Esto lo hemos visto un poco también en la conferencia pasada de negociación, así que supongo que todos lo recordarán. Y antes que pasemos al siguiente punto, entremos al Kahoot y veamos qué más podemos ver. Ok. Reconocer al otro. ¿Qué implica? En rojo, ser escuchado. En azul, ser informado. En amarillo, que se te obedezca, que
se te haga caso. Y en verde, que se te tome en cuenta. Tenemos 30 respuestas ya. Muy bien, me alegra ver de que la mayoría se haya dado cuenta de que había tres cosas, son las tres: ser escuchado, ser informado y que se te tome en cuenta. De hecho, ese es uno de los principales temas que actualmente algunas personas achacan a la actual ley de minería, que algunas de las cosas en alguna medida involucra ser informado, en alguna medida involucra ser escuchado, pero que ese último de ser tomado en cuenta está ahí medio endeble. Entonces, ahí está. Entonces, trabajemos un poquito más. Veamos, son los tres la correcta. Veamos cómo vamos en puntajes. Franco continúa liderando el pelotón y de ahí viene Gian con 6.500 puntos y John con 6.495. Vamos a cambiar nuevamente. Regresamos. Esto fue simplemente un refrescar de algo que ya hemos hablado. Y vamos a hablar un poco de psicología. Y vamos a empezar a meternos al terreno de la persuasión, que fue la primera pregunta que tuvimos. La primera pregunta que fue, ¿y cómo logramos persuadir? Y la primera avance nos lo da una teoría de un psicólogo bastante renombrado, aquellos que han estudiado psicología lo reconocerán fácilmente, que es la teoría del desarrollo moral. Una teoría que desarrolló Lawrence Kohlberg en 1950. Y él decía que a medida que vamos madurando, las personas vamos desarrollando eh, un nivel de conciencia moral. En el primer nivel tenemos la moralidad preconvencional, que es más o menos entre los 4 y 10 años. Él inclusive subdivide cada uno de estos tres estadios en dos, pero para un tema práctico los vamos a coger solamente en tres. De 4 a 10 años que se actúa bajo controles externos. Lo que dice mi papá está bien, es lo bueno. Lo que dice mi mamá es lo que está bien. Actúan bajo controles externos, obedecen para evitar el castigo o por su propio interés, porque es lo que quieren obtener. Es el típico, hazlo porque así vas a obtener la paleta. Hazlo porque así vas a tener más tiempo en los juegos. Hazlo porque si no te voy a castigar. Es el momento de la moralidad preconvencional. El segundo nivel es el tema de la moralidad convencional y empieza a ocurrir a partir de los 10 años, en promedio. Estos son ciencias sociales. Y se internalizan las normas de la figura de autoridad. Se empiezan a preocupar por ser buenos, por complacer a los otros, por mantener un orden social. Ojo, hay muchos adultos que nunca alcanzan esta etapa. ¿Qué etapa es esta? Es la etapa en que los niños se agarran y dicen, las reglas dicen que son así. Si es así para Juanito, es así para todos. Si todos vamos a comer helado, todos comemos helado, todos igualitos. Por eso se le llama moralidad convencional. La ley como la máxima, la regla como la máxima. Ojo, hay personas que se quedaran en la etapa anterior, que continúan actuando por estímulo positivo, negativo y propio interés. Los que avanzan al estado superior buscan todos por igual o lo que dice la ley.
El tercer nivel es el estadio de la moralidad postconvencional, que es la adultez, que generalmente se alcanza a partir de los, dice, entre los 16 hasta los 26 años, hasta más adelante. Y son aquellos que ya empiezan a pensar más allá de la norma, que empiezan a reconocer los conflictos morales, que hacen sus propios juicios en base a principios. Y empiezan a ver de que a veces la norma puede aceptar excepciones, porque, oye, sí, dice que para aprobar todos debemos de correr, pero Miguel llegó, tuvo un accidente y ahorita está cojo, está lesionado del tobillo. Entonces le vamos a dar un par de días más para que se recupere y que todo el resto del examen. Empieza a aceptar circunstancias especiales y empieza a actuar en base a principios. Idealmente todos deberíamos llegar a este tercer nivel de la moralidad postconvencional, pero no es así. Lo siguiente que dice Kohlberg es que no todos avanzamos a todos los niveles por igual. Hay aspectos en los cuales una persona puede tener una moralidad preconvencional y otros aspectos en los cuales puede tener una moralidad postconvencional. Y por último nos dice un efecto más. Nos dice que hay un efecto del estrés. Cuando aumentamos la presión sobre alguna de las partes, ¿qué ocurre? Empieza a surgir el cerebro reptiliano que todos tenemos adentro y empezamos a pensar más en los niveles más iniciales. Una persona que normalmente se comporta con una moralidad postconvencional en base a principios, en otras circunstancias puede decir, ya mira, la norma dice esto y dejémoslo así. O inclusive puede empezar a actuar simplemente en base a evitar su castigo o en base a su propio interés. Y esto ocurre por el estrés o la presión. Y es un efecto normal. ¿Qué cosa? ¿Por qué es importante esto? Porque a la pregunta que nos hacían de la persuasión, si yo intento convencer a alguien en base a los principios de justicia e igualdad, y es una persona que está desarrollando una moralidad preconvencional, tengo dos opciones. O desciendo a su nivel, a hablar de intereses, evitar castigos y ese tipo de cosas, o le doy el beneficio de la duda, lo intento de calmar, lo intento de tranquilizar e intento que su moral alcance cotas más elevadas. Entonces, entendamos que hay argumentos que no van a llegar a todas las personas, porque probablemente no han alcanzado el nivel de desarrollo suficiente. Y es igual, si estoy hablando con alguien en base a intereses, castigos, obediencias, probablemente, y me encuentro con una persona que me está hablando en base a principios, probablemente mis razones le van a parecer muy poco relevantes. Las va a entender, pero le va a parecer que le falta trascendencia, le falta el deber ser. Entonces, es importante tener en cuenta esto para perfilar nuestros argumentos. Nuestros argumentos se deben basar en, dependiendo de nuestro interlocutor, ver a qué nivel debemos acudir. Lamentablemente, en nuestro espectro político nos encontramos con varios actores que al parecer aún mantienen una moralidad preconvencional. Ok. Y ahí me preguntaré quién es este señor. Este señor es Talleyrand. Talleyrand era un famoso diplomático francés conocido por tener una lengua de oro, capaz de convencer y de sacar a Francia de los máximos desastres. Su obra máxima fue, él logró recolocarse en el gobierno de Luis XVI,
durante el gobierno napoleónico y después durante la restauración monárquica. El hombre era un genio para poder siempre estar bien colocado. Pero cuando cae Napoleón, una historia poco, poco conocida, es que las potencias se reunieron y se pusieron a debatir sobre seriamente la posibilidad de repartirse Francia. Francia y los ideales revolucionarios y, el, y, y las circunstancias que habían ocurrido habían puesto en serio peligro a todas las monarquías de Europa. Y Talleyrand había sido enviado como el representante de los Borbones y ver cómo su objetivo en ese momento, con el que lo enviaron, es que Francia siga existiendo. El éxito de Talleyrand fue lograr que Francia tuviera exactamente las mismas fronteras que tenía durante el periodo de Luis XVI, antes de la intervención de los Borbones. Y sus argumentos se basaron en justamente explicarle a los representantes de las otras potencias de la necesidad de Francia para establecer el balance en Europa y de la restauración y del mensaje que esto mandaría. Y él lo que decía es que una de las primeras cosas que había que hacer era trabajar básicamente en los sentimientos, en las percepciones y en los patrones mentales de la gente. ¿A qué me refiero? ¿Se acordarán que hace algún tiempo, en una de las primeras cosas en una de las primeras presentaciones, hablábamos sobre cómo el, los sentimientos y las emociones juegan un rol importante al momento de tomar decisiones, que no es simplemente la argumentación. Y eso para nosotros es un punto importantísimo. Y dice, la mayoría de los conflictos comienzan con el sentimiento, con una percepción o con un patrón mental. Los datos pueden ser ordenados de distintas maneras. Cada uno los ordena de una forma distinta. Cuando a veces en una discusión argumentamos algo y esa persona en eso ¡plac!, quedó convencida con ese argumento, no es que la convenció el dato que hemos dado, es que ese dato que dimos ha cambiado una percepción o ha cambiado un patrón mental. Algo en su escala de prioridades ha cambiado. Es importante que identifiquemos plenamente qué sentimientos, qué percepciones y qué patrones mentales. Y la llave para llegar a esto es el deseo por comprender el conflicto. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Cómo hemos llegado a esto? Y con la comprensión del conflicto podremos hallar un nuevo balance, una nueva situación a ese conflicto. ¿Y cómo hacemos eso? Lo hacemos básicamente con 4 herramientas. Presencia, que es un conjunto de conductas pasivas que realizamos que refuerzan nuestro argumento. Si yo estoy propugnando por la formalidad y la legalidad de las cosas como el medio correcto, yo deberé ir con terno, bien vestido, bien afeitado, sea un todo coherente. Si estoy abogando, en cambio, por una solución más laxa, más formal, más amigal, probablemente deba presentarme de una forma más relajada. El segundo punto tiene que ver con la credibilidad, que es la capacidad de poder eh, referirme a experiencia y a conocimiento previo. El tercer punto tiene que ver con el acercamiento, que es la capacidad que tiene una persona en el diálogo de buscar elementos comunes con las otras partes. Somos familia,
compartimos juntos la afición por el café, somos, todos vivimos en el mismo lugar, esos elementos comunes que nos acercan. Y la reciprocidad. Y acá hay que tener mucho cuidado, porque este es un elemento que ha tratado de utilizar muchas personas y lo han utilizado muy mal. Porque hay personas que han entendido como reciprocidad como entregar dádivas, entregar regalos. Y eso solamente genera una mala, genera paternalismo y genera una mala... Reciprocidad es la capacidad de compartir. Y a veces es compartir experiencias, compartir momentos. Está muy alineado con el tema del acercamiento. Cada uno de estos cuatro elementos, presencia, credibilidad, acercamiento y reciprocidad, se acercan a diferentes tipos de personalidad. Personas muy formales se verán más influenciados por la presencia y la credibilidad. Personas más emotivas suelen más enfocarse por el tema del acercamiento y el tema de la reciprocidad. Cada tipo de persona tiene una diferente manera en la cual debemos acercarnos. Y es la experiencia el que nos lleva a conjugar estos cuatro elementos. ¿Ok? Vamos a pasar al Kahoot y veamos qué preguntas nos tienen. Pregunta 4, también de selección múltiple. En la pirámide de Kolberg, en rojo, en la etapa postconvencional se actúa por propio interés. En azul, en la etapa preconvencional se busca preservar las normas. En amarillo, en la etapa convencional se actúa en base a principios. Y en verde, el estrés puede afectar los criterios en base a los cuales actuamos. Ya tenemos 7 preguntas. ¿Se acuerdan la pirámide de Kohlberg? La etapa preconvencional, la etapa convencional y la etapa postconvencional. Quedan 10 segundos. Tengo 30 respuestas. 1, Doom. Ok. A ver, les repaso la pirámide de Kohlberg. En la etapa preconvencional, el ser humano actúa básicamente por estímulo pavloviano, en base a su propio interés, en base al castigo, en base a los estímulos que se le presentan. Y lo que dice mi papá es lo correcto. En la etapa convencional se actúa en base a principios, en base a las normas y en las normas para todos. Yo quiero ser igual a todos. Si esto es así para todos los niños, es también así para mí. Es la típica etapa, en la etapa convencional, que agarran y te dicen, pero a mis amigos también les permiten hacer esto. Yo también quiero lo mismo. Es mi derecho. Eh, si todos vamos a jugar a este juego, y esto es lo que dicen las reglas, así son las reglas. La etapa convencional. La etapa postconvencional es la etapa en que se trasciende de las reglas y se actúa en base a principios. Ok. Entonces, las 3 primeras estaban erradas, estaban combinadas ahí, diciendo cosas erróneas. Finalmente, el estrés puede afectar los criterios en los bases actuamos, que fue lo último que comentamos. Siempre tener en cuenta, el estrés nos lleva a nuestro cerebro reptiliano, al pequeño lagarto que está en el fondo de nuestro cerebro. Veamos los resultados. 12 jugadores han perdido su tema de que tenían 3 al hilo. Y Franco Vilca es el nuevo líder con 6.628 puntos.
Vamos a, perdón, volvemos a compartir. Ah, vamos a hacer un Kahoot más, uno más para que recuperar el ritmo. A ver. También de selección múltiple. Para gestionar un conflicto debemos basarnos en normas y argumentos, trabajar sobre emociones y percepciones, cambiar patrones de pensamiento, trabajar la autoestima de las personas. Más de una puede ser correcta. Seis segundos, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Como hablábamos, básicamente las personas se convencen más en el diálogo en base a emociones, percepciones y cambiar patrones de pensamiento. En ese sentido es muy importante el estado mental en el que estamos, que logramos generar en el proceso de diálogo, que las personas estén suficientemente abiertas para, este, para reconocer sus emociones, para abrir sus percepciones, para entender las emociones y percepciones ajenas y para estar dispuesto a cambiar nuestro patrón del pensamiento. John acaba de llegar a un nuevo nivel y está en 8247. Y Jaime ha logrado la más alta trepada. Ha subido 13 espacios. Imagino que ha logrado atinarla completa. A ver, y muy rápidamente. Vamos a regresar a nuestra presentación. Espero que esté siendo de vuestro interés. Ok, una pregunta simple. Tenemos que negociar algo en grande, no podemos reunirnos todos juntos. ¿Cómo lo vamos a negociar? ¿Cómo lo vamos a dialogar? ¿A quién vamos a enviar? Generalmente hay 4 criterios. El primero es por conocimiento técnico y conocimientos. Es decir, generalmente este criterio se emplea cuando vamos a discutir cosas bastante densas, bastante técnicas, bastante donde además sabemos que el foro se basa mucho en argumentos, en el prestigio de las partes. Entonces, colocar a alguien que se sepa los detallitos es importante. El segundo es por capacidad de convocatoria, capacidad de reunir gente, capacidad de representación, capacidad de arrastrar más. El tercero, cuando estamos hablando de organizaciones formales, por la capacidad de decisión. Si yo voy a negociar algo con el ejército, probablemente voy a querer discutir con el general, que si lo convenzo a él, ¡prum!, me alinea todo el resto. O con el gerente general, o con la persona indicada para que haya la capacidad para implementar todos los acuerdos. Por último, por la capacidad de persuasión. Que esto es algo en realidad que buscamos en siempre. Siempre. Que esperamos que la persona que tenga la capacidad de decisión tenga la capacidad de persuasión, esperamos que la persona que tenga convocatoria tenga la capacidad de persuasión y esperamos que el conocimiento técnico y conocimientos tenga esa capacidad de persuasión. ¿Cuándo empleo cada una? Conocimiento técnico y conocimientos en ambientes muy académicos, muy formales, donde el tema
del prestigio formal es muy importante por la capacidad de convocatoria, temas políticos. Ahí es importantísimo. Y por capacidad de decisión en organizaciones claramente establecidas. Capacidad de persuasión siempre. ¿Ok? Siguiente. La agenda. En un buen proceso de diálogo, generalmente delimitamos la agenda. ¿De qué vamos a hablar? Generalmente tenemos alguna reunión previa, empezamos a conversar, sí, quiero conversar de esto, de aquello, de lo otro. ¿Para qué sirven esas reuniones previas? ¿Para qué sirve establecer esa agenda? Primero, delimitar de qué vamos a conversar. Un claro problema que ocurre cuando no delimitamos bien la agenda es que hay personas que saltan de un tema al otro tema, al otro tema y no cierran ninguno. O hay personas que sienten que han perdido en un tema, entonces traen otro. Y como sienten que perdieron el siguiente tema, traen otro. Y hasta que llegan al objetivo, hasta que ganan una, siguen trayéndote más temas. También ocurre al revés. Hay personas que sienten que, uy, gané una, traigo el siguiente tema. Uy, gané el otro, traigo el siguiente tema. Uy, gané el otro y traigo el siguiente tema. Y entonces se vuelve, oye, para. O sea, es importante delimitar en esas reuniones qué vamos a hablar. Para que la gente se pueda preparar. Para que la gente llegue con confianza. ¿Quiénes van a intervenir en esa reunión? ¿Con quiénes vamos a dialogar? Este tema en la casa lo vamos a tratar solo los papás, lo vamos a tratar con papás e hijos, lo vamos a tratar los mayores de edad, ¿quiénes lo van a tratar? Si es que hay algún acuerdo preliminar, mira, lo vamos a conversar fuera de la casa, mira, al acuerdo que lleguemos, ese tiene que ser respetado al menos por las próximas 2 semanas. De ahí, si quieres, lo revisamos y volvemos a evaluar. O algunas circunstancias. Y es el momento también, esa reunión previa para compartir información. Antes que la otra persona, antes de sacarlo en caliente en la reunión, oye, te alcanzo esto, mira que he encontrado, mira, te puede servir, mira esta fuente que tú estabas viendo, al parecer no es tan fiable, ese tipo de cosas. A ver. Finalmente hay cosas que se consideran juegos sucios en un diálogo. Que si las realizas mientras que alguien está dialogando y te descubren, se van a considerar poco éticas y te van a generar un grave problema. Te van a generar resentimiento, van a buscar que la otra persona simplemente agarre, probablemente después patee el tablero, van a generar un problema. La primera es mentir, engañar a la otra parte. Si tú mientes a la otra parte parte ya no va a confiar en ti y por lo tanto es el típico caso en que se produce un proceso de alienación. La otra persona se separa de ti, te agarra y dice, ya no puedo confiar en ti, tengo que corroborar todo lo que me dices, ya no puedo generar ese clima de diálogo constructivo. El segundo es un mecanismo que utilizan algunas personas que se llama atrincheramiento. ¿Qué es atrincherarse? Es antes que yo entro a conversar, agarro y le digo a la gente, mira, no voy a aceptar menos de esto. Y ese acto de decir no voy a aceptar menos de esto, lo que hace es me coloca en una posición en la cual yo mismo ya no puedo retroceder. Antes podía, pero ahora que lo he dicho ya no puedo retroceder, porque ahora se convirtió en una posición de prestigio. Yo mismo he quemado mis barcos y ya no puedo retroceder. Así me demuestren algo distinto, lo he colocado en una posición maximalista. El tercero es algo que viene en muchos libros de negociación clásicos y que probablemente alguien que me decía ahí que había visto de Suits ha visto, es el tema de la guerra psicológica, que es las clásicas estrategias de te pongo un banco más chiquito, te hago sentarte contra la ventana, no reconozco el cargo que tienes, te trato como si no entendieras las cosas. Eso es jugar sucio. Y las personas se dan cuenta.
Y otro tipo de juego sucio que sobre todo se da cuando uno interactúa con la prensa, tiene que ver con preguntas hipotéticas, preguntas metralleta, que es una pregunta, ¿y qué le parecería a usted si, y es algo que no ha ocurrido, pero que de esforzarme una respuesta, después va a ser utilizado como gancho para otra cosa? O preguntas metralleta, hacerte 3, 4, 5 preguntas como para atarantarte y no vas a poder llegar a contestar todo. Ah, o el clásico solo entre nosotros, o lo mencionábamos en el tema de negociación, repartamos la diferencia, 50-50. Ya, terminemos de discutir esto, lo que queda 50-50. ¿Qué cosa hay que hacer ante esto? En la receta es la misma, manifestarlo claramente, claramente. Señor, esto que usted me dijo no se condice con esta otra información que yo tengo. Darle el beneficio de la duda. Pero si vemos que consistentemente una persona me está entregando información falsa, hacer notar, señor, usted ya lleva varias veces entregándome información que no es acertada. Si alguien se atrinchera, decir, señor, si usted dice esto, no está dando mucho espacio a la negociación, usted mismo nos está cerrando la puerta antes de empezar a conversar, nos está colocando un ultimátum, no hay mucho que conversar acá. En el caso de la guerra psicológica, uy, muchachos, disculpen, parece que soy el único que tiene banco chiquito, o me coloca en una situación incómoda esto de estar yo contra el viento frío, esto que sale de acá, me siento muy incómodo, no puedo estar bien. ¿Le importa? Sí. En el caso de la guerra psicológica, hay también quien dice, y en el atrincheramiento, decir, ser consciente de ello ya te permite ignorarlo. Y simplemente hay quien recomienda ni siquiera lo digas. Simplemente, como eres consciente de eso, ya puedes trabajar como si no lo tuvieras. Yo creo que es mejor decirlo y hacer evidente a la persona que ha hecho eso que te has percatado y que eres una persona que se da cuenta de lo que se está ocurriendo. Eh, y en cuanto a las preguntas hipotéticas, desarmarlas. Desarmarlas en el sentido de decir, ¿es algo factible? Porque si no es factible, mejor no gasto tiempo, esfuerzo en responder algo que no va a ocurrir. En las preguntas metralleta, por favor, las preguntas uno por uno. Si no, no puedo responderlas. El solo entre nosotros se desarma fácilmente con un yo soy una persona transparente. Lo que he dicho es lo que es. Y el repartamos la diferencia, como mencionábamos en el caso de la negociación, es importante hacer el cálculo rápidamente para ver si nos conviene o no nos conviene. Porque muchas veces vamos a encontrarnos que aquel que dice repartamos la diferencia, a la larga no le está repartiendo 50-50. ¿Ok? Vamos a ver qué nos trae el Kahoot. Pregunta 6. Selección múltiple. En las reuniones previas. En rojo, generan suspicacia. En azul, sirven para delimitar la agenda. En amarillo, sirven para llegar a acuerdos preliminares. En verde, nos ayudan a generar acercamiento con las partes. Quedan 36 segundos y tenemos 20 respuestas. Tum, 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 tum. 4 segundos, 3, 2, 1, fin.
Me alegra ver que la gran mayoría se percató de que efectivamente las reuniones previas no tienen por qué generar suspicacia, siempre y cuando se mencionen abiertamente que se están realizando reuniones previas con cada una de las partes para propiciar el diálogo. Ser muy abierto que se están realizando. Generan suspicacia si es que uno las hace escondidas, ocultas, o si llegada a la reunión principal, resulta que nos reunimos con un par de personas, pero no con todos, o no hicimos el esfuerzo por reunirnos con todos. Entonces, no tienen por qué generar suspicacias si es que lo trabajamos bien. Uno más, uno más, uno más, uno más. Veamos. Tenemos ahí un pelotón que sí, que está bastante atento. Pregunta también de selección múltiple sobre el juego sucio. Importantísimo. Rojo. Debemos terminar el diálogo inmediatamente, sin explicaciones, a la primera señal de juego sucio. Amarillo. Es una estrategia válida para conseguir acuerdos. Verde. Es una forma de manipulación. Azul. Debemos expresar nuestra disconformidad claramente. Quedan 17 segundos, tenemos 30 respuestas. 9, 8, 7, 6, 5 y se terminó. La gran mayoría efectivamente no. El juego sucio no es una forma de manipulación. La manipulación se caracteriza principalmente porque utilizo los sentimientos de culpa de la otra persona para forzarla a llevar. Generalmente hay personas que utilizan la manipulación con el juego sucio, pero no necesariamente. Hay personas inclusive que vienen de entornos en los cuales la manipulación es un elemento común. Ah, ¿Han escuchado el chiste, la escena clásica en la cual agarran y le dicen, ay, pero vas a dejar así a tu madre? Ay. Y tú ya sabes que todo es una actuación que te están haciendo para hacerte sentir mal, para que tú hagas lo que ella quiere. Eso es una forma de manipulación. Entonces, pero lo importante en esto es, debemos expresar nuestra disconformidad con claridad, porque eso advierte a la otra persona que nos hemos dado cuenta de su juego sucio y que cambie su forma de actuar. ¿Ok? Ok, entonces, John alcanza los 9.668 puntos. Ian adquiere 9.192 puntos. Y Franco Vilca está en 9.121. Ok. Vamos a buscar nuestra presentación. Esto ya lo vimos. Finalmente, casi ya cerrando. ¿Cómo lo contamos? Muchos conflictos se han reanudado porque simplemente una de las partes lo contó de la manera equivocada. O guardó un resentimiento, generó un resentimiento en otras personas por cómo lo contaba. Y esto es un problema. Porque la idea de un conflicto, de una crisis, de un tema que escaló, es que no vuelva a escalar por el mismo motivo. Si ya experimentamos el proceso de diálogo, llegamos a acuerdos, no vamos, es un trabajo poco pulcro dejar de que surjan sentimientos negativos que vuelvan a generar otro problema.
Entonces, lo importante cuando se cierra un conflicto, narrarlo en lenguaje simple, desanudar la madeja, tratar los conflictos y los problemas más sencillos primero y los más complicados al final. Muchas veces resolviendo los problemas simples, al final los complejos caen solitos. Ampliar la torta, explicar el problema grande, explicar el contexto, explicar las circunstancias, manejar adecuadamente las pausas, pero sobre todo la narración posterior al conflicto debe propiciar la conciliación de las partes. Eso es lo más importante. La narración posterior al conflicto debe propiciar la conciliación de las partes. Y ese es uno de los más graves defectos que tenemos en países en vías de desarrollo. Primero, empiezan a llegar los recursos y no estamos preparados, no sabemos cómo repartirlos, hay incertidumbre y se generan una multitud de conflictos. Pero cuando logramos cerrarlos, no los cerramos bien, no sabemos contar la historia bien y por lo tanto quedan resentimientos. Cuando vuelve a surgir la oportunidad, surge nuevamente el conflicto como una forma de, surge nuevamente la manifestación violenta, la escalada del conflicto, y no se buscan otras formas que hagan que el conflicto se resuelva de una manera ordenada, institucional. Entonces, el cómo lo contamos al final del conflicto es importante. Ustedes van a ver que los matrimonios de mucho tiempo suelen tener una narración conjunta. Ambos aceptan una forma en que cuentan las cosas y los grandes problemas después de tiempo los cuentan entre chistes, sonrisas, hay una narración conjunta que es aceptable para ambos. No significa ignorar o faltar a la verdad, pero a veces hay algunas cositas que son preferibles en privado o aceptar la interpretación o la versión que dijo la otra persona. Después de todo, lo importante en esto es que el conflicto se solucionó y no generar otro futuro. Finalmente los voy a dejar con una frase importante que se refiere justo a lo que hablábamos de la persuasión. Aristóteles decía, el necio me intenta convencer con sus argumentos, el sabio me convence con los míos. Y para eso tengo que fijarme en sus emociones, en sus sentimientos y en sus patrones de pensamiento. Tengo que saber escuchar. ¿Okay? Una última cosa, regresamos al Kahoot y veamos para selección múltiple. En la narración posterior, ¿qué es lo más importante? Debe dejarse que cada parte lo cuente como prefiera. Debe ser narrado con un lenguaje técnico impreciso. Debe contar cada historia y detalle escabroso y satisfacer el morbo. O debe conciliar a las partes. Está fácil, ¿ah? Quedan 20 segundos y tenemos 27 respuestas. Parece que algunas personas se nos han caído en el camino. Tres, dos, uno. Efectivamente, como ha escrito la mayoría, debe tratar de conciliar a las partes. Hemos hablado, debe ser un lenguaje simple. Debemos tratar de conciliar una historia común, algo que todos estemos dispuestos a contar juntos, aceptar los puntos positivos y los negativos de cada una de las partes, pero sobre todo debe ser un mensaje conciliador. Veamos los resultados en nuestro Kahoot.
John, es que mejor lo ha resuelto. Con 10.540 puntos, nuestra medalla de plata es para Ian con 10.048 puntos y Jake tiene 9.383 puntos. Gracias a todos y regresamos a la presentación y quedo atento a sus preguntas, comentarios y aquellas, inclusive chistes, chascarrillos y críticas que quieran realizar. Nada. Alguien mencionaba en el chat que estuvo viendo la serie de Suits, donde ha visto que los abogados acudían con técnicas de negociación hasta amenaza. Es una serie, es televisión. Pero éticamente, obviamente, ojo, es distinto una amenaza que avisar cuál es la consecuencia legal de algo que se va a hacer o de acciones que tenemos permitidas realizar legalmente, ¿no? Disculpen que defienda un poquito de la profesión. No sé si hay preguntas, comentarios. A ver, tenemos una pregunta. Dice, decir, por ejemplo, a nosotros no nos afecta, por nosotros no hacemos acuerdos, no hacemos acuerdo y ustedes se perjudicarán. ¿Eso no es manipulación en el juego sucio? No, yo no creo. Dejar patente que uno tiene alternativas al acuerdo no es un juego sucio, es mostrar claramente que uno tiene opciones distintas al acuerdo. Ahora, eso en un contexto de negociación. En un contexto de diálogo, en teoría hay un valor en sí mismo en llegar al acuerdo, porque o sea, el llegar al acuerdo conlleva ciertas ventajas, sobre todo en el campo político o en el campo del desarrollo social. En el campo de la negociación empresarial, manifestar, oye, tengo otra opción que es más económica o que me brinda mejores beneficios, es lo normal, es tengo varias opciones en el mercado. ¿Cuál es tu factor? ¿Cuál es la diferencia que hace que a mí me convence que me quede en esta situación? Puede ser un poco crudo, puede ser un poco duro decirlo, pero mostrar que uno tiene otras opciones no es un juego sucio. Mostrar que tiene uno otras opciones es lo honesto. A veces somos un poco piel fina para que nos digan las cosas con honestidad. ¿Alguna otra pregunta? Sí, una última pregunta es de, no, bueno, tenemos dos preguntas más. A ver, Luis Vázquez nos pregunta si las herramientas que nos has mostrado, digamos que aplican igual para conflictos empresariales, como conflictos también familiares o incluso de pareja, ¿no? A ver, yo he tratado de mostrar el abanico de las herramientas para gestión de conflictos de la manera más amplia. Por eso es que he tratado de referirme a conflictos políticos, conflictos de pareja, conflictos de familia, conflictos empresariales. Cada una de estas herramientas obviamente tendrá su utilidad en el contexto correcto. Obviamente, en el terreno de familiar y de pareja, lo que debe primar es el diálogo. La agresión, la imposición, y ese tipo de cosas tienen un costo de alienación muy alto. La agresión inclusive, o sea, está fuera del lugar, está fuera de la ley. Pero inclusive el tema de la imposición con los niños genera un grado de alienación. Entonces, lo que debe propiciarse, sobre todo en el terreno familiar, es el diálogo. Como última ratio, el tema de la negociación. La manipulación, como dije, tarde o temprano genera resentimiento y ese resentimiento paga su precio final. Veo una pregunta más de Jenny. Y de Jenny, y luego Eh, creo que John tiene la manito levantada, si no luego vamos con él por audio.
Ok, en el caso de Jenny, su pregunta es ¿cómo podemos manejar los conflictos con personas involucradas que tienen resentimiento? Lo primero es hablar de ese resentimiento, hablar de sus sentimientos. Lo que no se le puede pedir a la persona es que los oculte pero tenemos que trabajar ese resentimiento. Si no, el conflicto no se va a resolver. Y hay que ver cómo se va a trabajar ese resentimiento. Ese resentimiento se puede trabajar con que la persona lo exprese. Hay personas que lo manejan de manera más racional, que se le puede mostrar a veces que el resentimiento no tiene manera de ser, o a veces que, como decía, depende del tipo de persona. Hay personas a las que se puede hablar, hay personas a las que se les puede, que lo pueden hacer aparte por un tiempo, pero ese resentimiento debe ser reconocido y trabajado para poder llegar a un buen acuerdo.